Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Qué gusto estar una vez con ustedes en este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Hoy día estaremos viendo en Hechos capítulo 1, versículos 12 al versículo 26, un pasaje que en la Biblia Reina Valera se le denomina elección del sucesor de Judas. Es un pasaje un poquito controversial, pero que sin duda, como todos los pasajes de la Biblia, tienen mucho que enseñarnos. Así que preparémonos, prepare su Biblia, abra en el libro de los Hechos, capítulo 1, y vamos a leer versículos 12 al 26. También prepare su cuaderno, su lapicero, lo que necesita para tener este devocional que vamos a estar juntos en este tiempo. Gracias al Señor por este tiempo. Oremos, hermanos. Señor, presentamos delante de ti este tiempo, Padre amado, que le hemos denominado a través de la Biblia, porque queremos ir a través de tu palabra, Señor, siendo instruidos por tu Espíritu Santo en las cosas que debemos conocer para que cada día seamos mejores hijos tuyos y honremos y glorifiquemos tu nombre. Guíanos en este tiempo y abre nuestras mentes y corazones y toda nuestra vida para recibir tu palabra, lo que tienes preparado para nosotros en esta noche. Gracias, Señor, por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice este pasaje, Hechos 1:12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido afuera, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Este es un pasaje muy interesante, y vamos a ver primero el versículo 12, donde dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. En este versículo vemos la fe y obediencia de los discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, en el mismo libro de Hechos, en el versículo 4, ya les había mandado, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Espíritu Santo. ¿Saben? Este mandato del Señor, ellos lo cumplieron. En primer lugar, ellos tuvieron fe. ¿Saben por qué? Porque le creyeron al Señor. Él les dijo: esperen la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Y ellos le creyeron, hermanos, con todo el corazón. Ellos asumieron esta palabra y la creyeron y fueron a esperar esta promesa. Déjenme decirles que en ese tiempo aún no había venido el Espíritu Santo sobre su iglesia. No es que el Espíritu Santo no estuviera.
El Espíritu Santo está desde el principio, hermanos, porque Él es Dios. Él no es una fuerza, no es una energía, no es un poder. Él es una persona. Y Él estuvo en el mismo momento en que Dios allí, en el principio del mundo y de todo el universo, Él estaba allí. Porque el libro de Génesis, los primeros capítulos, nos dice que el Señor dijo, hagamos al hombre. Y cuando Él dice hagamos, es porque en ese momento estaban ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dijo hagamos al hombre. Porque Él estaba ahí, estaba toda la Trinidad realmente allí. Y ahí estaba el Espíritu Santo también. Y a través del Antiguo Testamento varias veces se manifestó y vino de una manera poderosa sobre las personas que Él usaba, ¿no? Vino sobre Abraham, vino sobre Jacob, sobre todos los personajes bíblicos, sobre David, venía cuando estuvo frente al gigante Goliat. El Espíritu Santo se manifestaba de diferentes maneras. Pero es recién en el Pentecostés, cuando vino sobre esa iglesia. Alguien ha dicho que el Antiguo Testamento es el tiempo en que obró, el protagonista era el Padre. En los evangelios, los 4 evangelios, era Jesús el personaje central. Pero a partir del libro de los Hechos es el Espíritu Santo, el personaje, la persona que guía a su iglesia, que con su poder guía a su iglesia. Por eso que ellos no habían experimentado nada antes. Entonces cuando el Señor le dijo, esperen la promesa, ellos lo creyeron con todo su corazón. Esa fe es digna de imitar. Pero también la obediencia, porque dice que fueron a Jerusalén, ¿no? Se volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama el Olivar. El monte de los Olivos no estaba muy lejos de Jerusalén. Dicen que está más o menos a 1 kilómetro, pero que les tomaba como 40 y tantos minutos caminar. Y obedecieron y se fueron para allá. Y como dice el versículo siguiente, el 13, subieron al aposento alto y ahí se reunieron. Es interesante que a partir del versículo 13 y el versículo 14 y el 15, ellos comienzan a buscar a Dios con todo su corazón. Dice el versículo 13, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo. Estaban ahí los 11 discípulos que quedaban. Y dice que ellos estaban unidos, unánimes en oración. Pero también ahí habían mujeres. Y se menciona solamente a la madre de Jesús por nombre, por identificación a ella. Pero también dice que estaban los hermanos de Jesús. Y también dice que eran los que estaban reunidos ahí como 120 en número. Se juntaron en el aposento alto los 11 apóstoles. Le creyeron y obedecieron al Señor. Y se pusieron a orar. Y oraron más o menos por 10 días exactamente. ¿Y saben por qué? Porque Jesús resucitó el día de la Pascua, de la fiesta de la Pascua. Pero dice Hechos también que estuvo 40 días con sus discípulos, enseñándoles las cosas del reino. Entonces pasaron 40 días. Y luego Jesús ascendió. Y de ahí fueron los discípulos a orar a Jerusalén por 10 días. Porque justo en el día 10º se cumplió el día del Pentecostés. Y el día de Pentecostés significa 50 días. O sea, 50 días después de la Pascua. 10 días comenzaron a orar los discípulos y aquí dice la palabra que perseveraban todos los días unánimes en oración y en ruego, clamando a Dios, pidiéndole la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué ejemplo para nosotros como iglesia, hermanos? Tenemos que clamar y pedirle al Señor el Espíritu Santo venga sobre nuestra iglesia. También, aparte de los apóstoles o los discípulos, los 11, estaban las mujeres. No se mencionan sus nombres aquí, a excepción de la madre de Jesús, pero seguro que estaban todas aquellas que acompañaron a Jesús. Saben, hermanos, que Jesús fue acompañado por un grupo de mujeres que eran fieles, a todo sitio iban, y no solamente eso, sino que le apoyaban económicamente para sostener el ministerio. Dice Lucas capítulo 8, versículos 2 y 3, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, como María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Estaba Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Había un grupo de mujeres que siempre seguía al Señor. Y por supuesto, ¿se acuerdan cuando Jesús resucitó? Y quienes fueron primero a la tumba fueron las mujeres, ¿no?
Y el Mateo capítulo 27, 56 dice que entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y María la madre de los hijos de Zebedeo. La palabra de Dios nos dice que con las mujeres estaban en el aposento alto, con la madre de Jesús, pero también menciona a sus hermanos, porque Jesús tenía hermanos que durante el ministerio, hermanos, no creyeron en Él. Durante el tiempo de Jesús no creían en Él. Juan capítulo 7, versículo 5 dice que ni aún sus hermanos creían en Él. Y un evangelista menciona 4 nombres de ellos, de sus hermanos: Jacobo, José, Simón y Judas. Pero que después de la resurrección de Jesús sucedió un cambio en ellos y sí comenzaron a creer en Él. E inclusive estaban ahí clamándole al Señor. Entre sus hermanos, ustedes saben, se destacó Jacobo. Jacobo realmente llegó a ser el líder de la iglesia primitiva allí. Es el que tomaba la vocería, dirigía las reuniones. Pablo cuenta en su historia ahí en Gálatas capítulo 1, versículos 18 y 19, que después de pasado de 3 años de su conversión, de su encuentro con Cristo ahí en camino al Damasco, dice, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y permaneció con Pedro 15 días, dice. Y el versículo 19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Por qué? Porque después de Pedro, Jacobo fue el líder de la iglesia primitiva. Y también fue el que escribió el libro de Santiago. Ahí tenemos la epístola de Santiago. Entonces, ahí estaban reunidos los discípulos, las mujeres, y estaban reunidos también los familiares de Jesús, sus hermanos. Pero algo más, dice que habían como 120 reunidos ahí. Hermanos, Jesús tuvo más de 12 discípulos. ¿Recuerdan cuando envió a 70 a evangelizar? Los mandó de 2 en 2. Habían 70 fieles ahí también que le seguían. Pero también ahí estaban sus amigos, ¿no? Imagino que ahí estaba Lázaro, a quien lo había resucitado. Estaba Marta y María, que constantemente le visitaba. Imagino que también ahí estaba Jairo, ese oficial del ejército que era muy importante, que su hija había sido resucitada. De repente estuvo también ahí la viuda de Naín, su hijo, que fue resucitado también, y sus familiares. Imagino que el ex endemoniado de Gadara estaba ahí con toda su familia y con todas esas personas que quizás ganó en esas 10 ciudades donde él predicó. El paralítico que fue sanado cuando fue descolgado del techo. Cuánta gente que le seguía de corazón. Dice aquí la palabra de Dios que los reunidos eran como 120 personas. Todos ellos unánimes, juntos en oración y ruego. Más que juntos, hermanos, eran de un mismo sentir, estaban unánimes. ¿Y qué enseñanza es esto para nuestra iglesia? Debemos ser unánimes. Debemos estar juntos, rogando, clamando al Señor por esta misma promesa, porque esta promesa no solamente era para ellos, sino también es para nosotros. Pero luego el versículo número 15 también nos dice que hay como una paréntesis. Recuerden que ellos habían estado con Jesús, Jesús había ascendido, les había dicho que vayan a Jerusalén, que esperen la promesa. Ahora hay 120 que están clamando, orando al Señor, pidiendo esta promesa, pero aquí hay un paréntesis. Y en este paréntesis dice que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo, aquí Pedro otra vez muestra su talento de líder, ¿no? Él toma la vocería, él se levanta y habla por todos. Y él habla acerca de la traición de Judas y la necesidad de nombrar un reemplazo para él. Leo desde el versículo 16 hasta el versículo 19 y dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Esta misma historia se encuentra en Mateo, capítulo 27, del 3 al 8, en donde se cuenta de que Judas traicionó al Señor y con un beso lo entregó, y por 30 monedas de plata lo entregó.
Las autoridades en ese tiempo religiosas y políticas le dieron 30 piezas de plata, el tesoro de la iglesia, para entregar a Jesús. Pero dice que cuando se dio cuenta que él había entregado a un inocente, fue y trató de volver atrás, regresó el dinero allí a los dirigentes religiosos en ese tiempo y no le aceptaron. No aceptaron una marcha atrás. Y él, como no le aceptaron, tiró el dinero allí, lo dejó. Y las personas que dirigían la iglesia en ese tiempo, la tradicional, digamos, ellos tomaron ese dinero y compraron un campo, que le llamaron campo de sangre, ¿no? Para enterrar ahí a los extranjeros, a los que no tenían, digamos, familiares, ponerlos ahí. Pero dice que Judas fue y se ahorcó. Parecería que hay una contradicción con este pasaje que hemos leído ahorita, donde dice que él se cayó de cabeza y se reventó, y todas las entrañas se derramaron. Estaba leyendo un comentarista que dice que es posible que el lugar donde él se ahorcó, el lugar donde quizás había un árbol muy alto que él se ahorcó, la rama se cayó, o el lugar donde él se ahorcó no estaba tan fijo, se cayó y se partió la cabeza, se reventó. Pero como quiera que sea, la cosa es que él murió, él se ahorcó, él se suicidó, él se quitó la vida por haber entregado a Jesús. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí, hasta el versículo 19, que es notorio que esto pasó y se compró un campo de sangre. El versículo 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, Pedro sigue hablando, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Hermanos, esto me llamó la atención cuando lo leí. Lo leí varias veces. ¿Saben por qué? Porque aquí Pedro está citando 2 salmos. Realmente, uno es el Salmo 69:25, que dice, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Es interesante. Y él está diciendo aquí que la palabra de Dios dice, sea hecha desierta su habitación. Está citando parte de este Salmo 69:25 y también parte del Salmo 109:8, donde dice, sean sus días pocos y tome otro su oficio. Qué tremendo, hermanos. Aquí Pedro está demostrando que conocía bien la palabra del Señor. Él pudo unir 2 versículos de 2 salmos diferentes para hacer uno. Y yo digo, qué tremendo conocimiento de la palabra de este apóstol, de este discípulo. Porque en ese tiempo no habían concordancias, no había muchos recursos para estudiar la palabra. No había ni toda la Biblia. Lo que tenían era la ley, los profetas, los salmos. Pero él conocía. Esto demostraba que Pedro conocía bien la palabra de Dios. Y esto nos da una enseñanza para nosotros. ¿Cuánto conocemos de su palabra? Hermanos, por eso es que estamos estudiando la Biblia, capítulo por capítulo, porque necesitamos conocer la palabra de Dios. No hay reemplazo para la palabra de Dios. Y aquí Pedro nos está demostrando que le dijo a todos los 120, miren, la palabra de Dios lo dice esto. No es mi pensamiento, no es lo que yo creo, lo que yo opino, sino lo que la palabra de Dios dice. Y esto es tremendo. Y aquí viene, hermanos, versículo 21-22, cuando ellos escogen al sucesor de Judas. Dice Pedro, es necesario pues que de estos hombres, versículo 21, que han estado juntos con nosotros todo este tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí Pablo está poniendo, digamos, las características o los criterios que debe tener esta persona que debe ser elegido. Habían 3 requisitos básicamente realmente para ser un discípulo, un apóstol realmente de Jesucristo, ¿no? Por eso que hay muchos comentaristas o muchos estudiosos dicen que en nuestro tiempo ya no hay apóstoles, porque los apóstoles realmente deberían tener estas 3 características que aquí Pedro lo refiere, ¿no? En primer lugar, debía haber acompañado a Jesús desde el bautismo hasta la ascensión. Porque aquí Pedro dice, es necesario pues que de todas estas personas que han estado juntos con nosotros
todo el tiempo que el Señor entraba y salía, comenzando desde el bautismo hasta el día que fue de nosotros recibido arriba. En primer lugar, deberían haber estado con Jesús y ser testigos desde su bautismo hasta su ascensión. En segundo lugar, tenían que ser testigos de su resurrección, que habían visto que Jesús resucitó. Y en tercer lugar, que se han nombrado personalmente por el Señor. Ahora, ustedes dirán, los 11 los escogió el Señor porque los llamó, pero el 12 no. Pero si vemos más adelante, ellos oraron, ¿no? Ellos oraron y le pidieron al Señor que sea el Señor que elija a la persona. El versículo 23 dice que buscaron candidatos entre todos los 120 con estas características, personas que hayan estado con ellos, que hayan sido testigos de la resurrección, que hayan visto la ascensión y que tengan la aprobación del Señor. Versículo 23 dice que señalaron a 2. El primero de ellos era José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y cogieron a 2 personas con estas características. De los 120, imagino que habían muchos ahí, pero si escogieron a estos 2 es porque ellos eran hombres, digamos, con una vida de buen testimonio, ejemplares, quizás eran íntegros, transparentes, quizás ellos fueron miembros de los 70 que envió Jesús. Ellos estuvieron en sus enseñanzas, ellos estuvieron durante los milagros, también quizás en los tiempos difíciles, en los tiempos que pasaron de prueba, ellos estuvieron cerca, porque ese era el requisito, ¿no? Necesario que hayan estado con ellos todo el tiempo que el Señor entraba y salía. Entonces eran personas buenas, ambos eran personas buenas, ¿no? Y luego, antes de hacer cualquier cosa para elegirlos, dice el versículo 24, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Quizás aprendieron de Jesús, hermanos. Esto me llama la atención, que antes de hacer cualquier cosa oraron y le pidieron al Señor, dice: Tú que conoces los corazones, muestra cuál de estos 2 has escogido. ¿Sí? Le dieron el lugar al Señor, para que sea el Señor que elija a este apóstol, a este discípulo que iba a tomar el lugar de Judas. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Dios conoce el corazón. Él no conoce el exterior de la persona. Mucho me hace recordar cuando Samuel fue a ungir al rey de Israel, al sucesor de Saúl, y comenzó a ver a los hermanos mayores y pasaban por ahí con sus armamentos altos, fuertes. Y él decía: Samuel, este es. Y en un momento el Señor le llama la atención y le dice: no mires su exterior, su hermosura. Yo no miro lo de afuera, yo miro lo que está adentro. Y luego mandó a llamar a David y ungió a David. Y vino como un pastorcito de ovejas, un muchachito, y lo ungió como el rey. Así dice: tú que conoces el corazón, muestra cuál de ellos has escogido para que tome el lugar de Judas. Quizás aprendieron, hermano, no sé si el Señor les contó, o ellos se dieron cuenta que antes de escoger a sus 12 discípulos, el Señor Jesús pasó toda la noche en el monte orando para que el Señor dirigiera a escoger a esta persona. Qué importante para nosotros tomar la misma actitud cuando tenemos que elegir a alguien en la iglesia para alguna posición. Tenemos que hacerlo con oración y descansando en la dirección del Señor, porque es la obra de Dios y Él está más interesado quizás que nosotros de la persona que va a tomar ese lugar. Pero aquí viene un versículo que para muchos es un versículo controversial, como dije al principio, ¿no? El versículo 26, que es el último versículo de este estudio de esta noche, dice: y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y esta palabra echaron suertes, ¿qué significa echar suertes? Para nosotros tiene una connotación diferente en este tiempo en que vivimos ahora, ¿no? Y quizá pensamos en la suerte en el baloto, no sé qué tipo o la lotería, o quizás tirar los dados y cosas así. No sé cómo podemos compararlo en nuestro tiempo con esto, pero a nuestra manera de pensar resulta un poco chocante realmente el método que ellos usaron para elegir a Matías, ¿no? Pero hermanos, tengamos en cuenta en esto, ¿no? Que este era un método muy usado en el Antiguo Testamento.
Quisiera leer por lo menos 3 o 4 versículos donde se muestra que hicieron también esto en otra oportunidad en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tengamos en cuenta que para repartir la tierra prometida usaron este método, ¿no? En Números 26:55 dice: pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Y luego cuando se reparte la tierra, en Josué 18:10 dice: y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y ahí repartió Josué la tierra de los hijos de Israel por sus porciones. Esto significa que Josué echó suertes para repartir la tierra a las 12 tribus de Israel. En 1 Samuel capítulo 14, versículo 42 dice: y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Aquí vemos otra vez de las muchas. Estamos leyendo solamente algunos versículos, pero hay muchos en el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdan la historia de Jonás? Cuando Jonás estaba huyendo del Señor y todos se preocuparon porque vino la tormenta y querían identificar quién era la persona que tenía la culpa por esa tormenta. Jonás capítulo 1 versículo 7 dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Queridos hermanos, entre los judíos esto era muy natural. Y hay muchas citas, además de la que hemos leído esta noche. Esta era la forma corriente en que ellos hacían esto para elegir a alguien, ¿no? Y aquí dicen, un escritor encontré que decía que ellos escribían el nombre de los candidatos sobre unas piedrecitas, y estas las ponían en una vasija, y luego esta vasija o esta canastilla era sacudida hasta que cayera una de las piedrecitas, y aquel cuyo nombre estaba en la primera piedra que caía es el elegido para ocupar el puesto que estaban buscando. Imagino que así hicieron los apóstoles aquí, los discípulos, para elegir a Matías, ¿no? Pusieron el nombre en 2 piedrecitas, sacudieron la canastilla, salió el nombre de Matías. Como digo, estos lo hacían en el Antiguo Testamento, y quizás por eso Pedro siguió esta costumbre de elección que se usaba antes, ¿no? Para la elección de el nuevo miembro de los discípulos, es decir, Matías, ¿no? Pero interesante es que antes de hacer esto, ellos oran y pidieron al Señor su dirección. Hermanos, quisiera que pensemos en esto, ¿no? Que recordemos que ellos no tenían la palabra de Dios entera. Solo tenían el Pentateuco, los 5 primeros libros, los Salmos y quizás algunos que otros los profetas. Ellos no tenían mucha dirección en este sentido, ¿no? La palabra de Dios, ustedes saben, guía nuestro camino. Dios nos habla por medio de ella. Y ellos estaban limitados en ese sentido. Pero por otro lado, tampoco tenían al Espíritu Santo para poder guiarlos. Recuerden que después vino el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque después de esta experiencia, hermanos, que vino el Espíritu Santo, nunca más se encuentra en la Biblia que usaron este método para elegir a alguien. Por ejemplo, cuando se eligieron los misioneros que iban a ir para el primer viaje misionero de Pablo, ¿no? Estando orando en la iglesia de Antioquía y ayunando, dice que el Señor dijo a los líderes, ¿no? El Espíritu Santo dijo a los líderes: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. A partir de ahí fue el Espíritu Santo que comenzó a elegir, fue el Espíritu Santo que comenzó a guiar la iglesia. Por eso, hermanos, no debemos ser muy rápidos en juzgar que no era el método realmente que él usó, Pedro en este caso, para elegir a esta persona. Según en las palabras de Pedro, Matías había sido un seguidor de Cristo durante todo el ministerio de Jesús por 3 años y medio. Y también él tuvo una estrecha relación con los apóstoles. Y muy probablemente, como dije antes, fue uno de los 70 que fue a predicar también. Es decir, es alguien que conocía al Señor y estaba muy cerca uno del otro. Después de la elección de Matías, aunque ya no se habla nunca más de él en los libros de los Hechos, dice que fue contado junto con los 11 apóstoles, y a partir de ahí se habla de los apóstoles, de los 12, y se incluye Matías aquí. Alguien ha dicho que Matías fue un hombre muy recto, un buen testimonio del Señor, y que murió como un mártir, apedreado
en Judea, ¿no? Al final murió como uno de los demás apóstoles, porque saben que todos murieron como mártires, menos Juan. ¿Qué nos enseña este precioso pasaje? En primer lugar, hermanos, como dijimos, la fe y la obediencia de los discípulos a Jesús y también de los 120 personas le creyeron al Señor, aun cuando antes no habían tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Le creyeron y le obedecieron. Igual debemos ser nosotros, creer que las promesas del Señor son ciertas y obedecerle y clamar al Señor para que su Espíritu Santo venga sobre nosotros. En segundo lugar, hermanos, si queremos la bendición del Señor, tenemos que ser perseverantes en la oración. Dice la palabra aquí que perseveraron con oración y ruego por 10 días. Fueron días, pero pudieron ser 40 o 50. O como en algunas iglesias, un año, como en la iglesia de Cali. Conozco una iglesia que oró 2 años para que el Señor los visitara en un avivamiento especial. Pero debemos ser perseverantes en la oración, buscarle con intensidad y, como dice aquí la palabra, unánimes, de un mismo sentir. En tercer lugar, qué hermosa enseñanza de Pedro, un humilde pescador, pero conocía la palabra del Señor de una manera singular. Citó 2 salmos, que en aquel tiempo no había libros, no había, juntó 2 salmos porque los tenía en su mente y en su corazón, para justificar lo que estaba haciendo en la lección de Matías. Hermanos, y qué lindo, la cuarta enseñanza, ya no necesitamos echar suertes para elegir a los líderes de la iglesia o para una decisión que tengamos que tomar. Ahora tenemos el Espíritu Santo que nos guía en nuestro interior el camino por donde debemos caminar. Qué linda es la palabra de Dios, hermanos. Como decía David, es más dulce que la miel a mi paladar. Por eso expresaba, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Que el Señor nos bendiga y que cada día crezcamos más en el conocimiento de Él, de Dios, y también el conocimiento sobre Él, cómo es Él. Y yo estoy seguro que esto redundará en el beneficio, en primer lugar, de nosotros, cada uno de nosotros, que nos alimentamos con esta leche espiritual no adulterada, pero también, sin duda, bendición para quienes nos rodean. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Amén.